Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de SF. Hoy ya tenemos el gusto y el honor de estar con una amiga y colega, la doctora Liana Quispe. Ella se dedica hace muchos años, más de 21 años, a la docencia y al área de patología, así que le damos la bienvenida. Y obviamente vamos a hablar hoy día de patología, ¿no? Bienvenida, Lianita. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de poder venir a compartir un poco más sobre las patologías, ¿no? Y todo lo que pueda ser necesario para orientar pues a nuestros colegas, ¿no? Sobre todo los clínicos, porque Exacto. Nosotros somos pues un refuerzo, una ayuda, ¿no? Para el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Exacto. Lianita, bueno, primero obviamente la pregunta cae de madura, pero ¿diferencias entre un estudio citológico y un histopatológico? Bueno, con respecto a las diferencias en ambos estudios, es de que las citologías muchas veces ayuda al clínico porque las puede realizar él mismo, puede hacer extendidos, por ejemplo, punciones extendidos, colorea un poco y la respuesta la tiene inmediatamente siempre y cuando pues sepa diferenciar las células que normalmente se pueden encontrar en un tejido, ¿no? Y como decía, es una herramienta de laboratorio que es fácil de poder realizarla y además de eso también de poder tener una orientación si es un proceso inflamatorio, si es un proceso degenerativo, si es una neoplasia y inclusive dentro de las neoplasias, si son neoplasias benignas o neoplasias malignas. O sea, por ahí te va a orientar. Pero la diferencia con la biopsia sí te da el diagnóstico definitivo. Las biopsias pues es ya una porción de tejido. Generalmente se recomienda un milímetro o un centímetro, por área y hacer la fijación, pero para eso se necesita un poco más de tiempo, ¿no? Generalmente son 10 días, 15 días, dependiendo de la naturaleza que tenga el tejido. Pero ya es un tejido fijo y se puede realizar, ¿no? Se puede realizar un diagnóstico definitivo y eso, pues, de todas maneras, le ayuda a nuestros colegas, ¿no? Genial. Sí, bueno, vamos a hablar de patologías, pero comentaste que la citología es un método rápido que el colega puede realizar en el consultorio. Si tienes microscopio, puedes realizar con tinciones rápidas una citología. Aprovechando la pregunta, pues tú mencionaste si pudieras diferenciar o si sabes diferenciar las células, pero algunas características rápidas que tendríamos que decir, oye, esta célula sí podría ser maligna o neoplásica, o podría ser sé que hay relación núcleo-citoplasma, la cantidad de nucleolos y demás, algunos consejitos que nos podrías dar sobre eso. Bueno, yo creo que todo basa, mejor dicho, en la evaluación clínica, ¿no? Yo siempre he dicho que el examen clínico que haga el médico veterinario cuando vienen los pacientes a consulta es lo más importante y que te ayuda casi en un 50-70% para que tú por lo menos estés orientado, o inclusive ha habido muchas oportunidades en las cuales hacen el examen clínico y pueden llegar al diagnóstico sin necesidad de otra herramienta. Y bueno, si hace necesario, ¿no? Y ven las características de aquella lesión, de aquella masa que puede estar presentando, pueden hacer la punción. Y sí hay algunas características en el caso, por ejemplo, cuando son procesos inflamatorios, sí es interesante porque lo que más abarca, digamos que lo que más predomina son las células inflamatorias, ¿no? Ya sea neutrófilos, generalmente son los primeros siempre en llegar. Tenemos macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, dependiendo de tipo de lesión o de inflamación que sea. Pero en el caso de las neoplasias sí hay que tener un poquito más de base, ya sea de base teórica o en todo caso que te puedes apoyar también o que te puedes ayudar con algunas imágenes, ¿no? Si es que en todo caso lo quieren hacer. Pero yo recomendaría en todo caso que lo haga mejor una persona más, que sepa un poco más, ¿no? Más experimentado. Pero sí, ¿no? Pero de todas maneras, si es que les interesa siempre tener la curiosidad,
Sí, por ejemplo, en las neoplasias benignas, inclusive con la misma evaluación, ¿no? Evaluación clínica, uno puede determinar, por ejemplo, que es una masa, que puede ser grande o pequeña, que generalmente cuando son benignas son únicas, están nodulares, o encapsuladas, o están situadas en un sitio determinado, ¿no? Entonces eso también te puede ayudar. Y al momento de hacer la punción y hacer el extendido, hacer la citología, pues ves que las células se parecen mucho entre ellas, ¿no? Eso es lo más característico, que se vean, que tengan, por ejemplo, las mismas características del citoplasma, que tengan las mismas características del núcleo, a diferencia de las células o de las células neoplásicas malignas, ¿no? Que por el hecho mismo de que crecen sin control, generalmente más que el citoplasma, yo creo que más cambian los núcleos, ¿no? Hay variación en la forma y en el tamaño, inclusive en la ubicación. Algunos son centrales, otros son periféricos, pueden ser redondos, pueden ser medios en forma de coma, pueden ser alargados, pueden ser planos, y vas a encontrar a veces una variedad de eso. Que puedan o no tener gránulos, que puedan o no tener vacuolas, ya sea en el citoplasma. Eso es independiente, ¿no? Pero sí, por ejemplo, también ayuda bastante si tienen la presentación de núcleo, porque eso significa, inclusive pueden tener más de un núcleo, porque eso también te da la idea de la velocidad de mitosis que se está realizando, o sea, cuánto es lo que pueden llegar a proliferar. El problema de las neoplasias malignas es de que como crecen sin control, entonces no son focalizadas, generalmente no necesariamente son nodulares, entonces tienen una característica más infiltrativa, más agresiva, ¿no? Y generalmente las células neoplásicas lo que hacen es infiltrarse, y si tienen pues la suerte o la mala suerte de llegar a algún vaso sanguíneo, algún vaso linfático, pueden realizar metástasis. Migran, claro, generalmente migran. Entonces, cuando nosotros de repente se hace una citología y se ve de que podría tratarse de una citología de una neoplasia maligna, siempre se recomienda la evaluación de los linfonódulos regionales, ¿no? Por lo menos para empezar con los linfonódulos regionales. O sea, definitivamente lo más adecuado, en algunos casos puntuales sí vamos a poder llegar con la citología a un diagnóstico con un TBT. Claro. Incluso justo con las imágenes que te envié ayer era un TBT y había una infección secundaria, por eso es que había gran cantidad de neutrófilos, degenerados, bacterias y demás. O sea, esa neoplasia estaba acompañada de una infección secundaria. Claro, lo que pasa es de que hay algunas neoplasias que por el hecho mismo de que crecen tan rápido, como es el caso por ejemplo del TBT, aunque hay algunos factores que predisponen el crecimiento, ¿no? Como por ejemplo la baja inmunidad, ¿no? Por ejemplo es eso. Entonces lo que hacen es que como proliferan tanto, entonces hay destrucción del tejido que está adyacente, que está alrededor de él, y eso produce inflamación. Entonces, y además de eso, si es que estamos hablando del tumor venéreo transmisible o tumor de Sticker o como quieran decirlo, porque sí, hay un montón de términos que se conocen, generalmente están en el aparato reproductor, ya sea de hembra y de macho, entonces siempre están en constante pues contacto con bacterias, ¿no? Microorganismos que pueden también ser parte del proceso inflamatorio de tipo secundario, ¿no? Entonces sí es secundario, ¿no? La inflamación es secundaria a la neoplasia. Un punto importante también que mencionaste es el sistema inmunológico, porque sea una neoplasia, sea cual sea, pues el sistema inmunológico, si tú tienes baja de defensas, permanentemente se están produciendo células neoplásicas y muchas veces el sistema inmunológico logra controlarlas, fagocitarlas o destruirlas y pues no se desarrollan. Pero si tú tienes un paciente con un sistema inmunológico pues bajo o un paciente ya muy geriátrico, pues es más predisponente a presentar esas cosas, ¿no? Así que es un punto importante a tener en cuenta el sistema inmune en un paciente que está sospechando de neoplasias. Claro, de repente por eso también
hay varias aserciones que se hacen, como por ejemplo que nosotros, todos los mamíferos, ¿no?, nacemos con células neoplásicas, pero es nuestro sistema inmune el que hace pues de que los fagocite, los elimine, porque cuando somos jóvenes nuestro sistema inmune está al 100%, digamos así, ¿no? Pero este 100% va disminuyendo conforme nosotros y los animales van entrando pues a la etapa de gerontes, ¿no? Entonces lo que sucede ahí es de que ya el sistema inmune no va a ser lo suficiente para poder eliminar, ¿no? Tan eficiente como antes. Claro, entonces de repente eso también puede ser que algunas características que tienen las neoplasias es que se presente sobre todo en animales gerontes, sobre todo, pero también se puede presentar en jóvenes, hay algunas, ¿no? Claro, Hay algunas que tienen características. O sea, definitivamente lo que pasa es que hace pues 20 años no se veía tantas neoplasias porque los pacientes no... La esperanza de vida de un canino felino no era tan larga como ahora, así que la edad también es un predisponente, creo, porque pues al vivir más se pueden predisponer mayor cantidad de neoplasias, ¿no? Pero no quise que en un paciente de mediana edad o joven no se puedan presentar, así que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Otra pregunta que te queríamos hacer, ¿cuál es la diferencia entre una neoplasia y hiperplasia? Masa, quiste, es una pregunta bastante común y hay diferencia entre una y otra y tenemos que saber diferenciarlos. Claro, bueno, en realidad cuando un clínico, por ejemplo, ve una formación, no puede saber realmente solamente con la evaluación clínica, no puede saber si se trata de una hiperplasia, que es una proliferación de células, o una hipertrofia, si es en el caso de músculo, por ejemplo, ¿no? O sea, no puede saber realmente que se trate de una neoplasia o de una hiperplasia, ¿no? Y entonces pues, es ahí donde entran pues las pruebas de laboratorio. Exacto. Y los términos, por ejemplo, de no nodulares, o sea, hay algunos que, por ejemplo, ponen cuando mandan sus informes, ¿no?, para poder hacer la evaluación, ponen masas, que es una masa que puede ser nodular o puede ser difusa, y esas son las características que pueden llegar a tener los crecimientos, ¿no? Los crecimientos. Puede ser inclusive simplemente una herida que nunca sana, entonces no es una masa, sino es simplemente una lesión. Cuando nosotros hablamos de nodular, es que generalmente es de forma redondeada, que puede tener tal o cual tamaño, dependiendo del tamaño que sea, ¿no? Si es difusa, es que sus bordes no están definidos, sino que generalmente tienden a no tener límites, digamos así, ¿no? No tienen un límite definido. Entonces eso también puede ayudar y orientar a que se pueda tratar de una neoplasia, ¿no? O sea, esto es importante porque muchas veces te mandan la orden y, como digo, Liliana no es bruja, hasta donde yo sé, y no tiene una bola de cristal donde ve las cosas, ¿no? Y muchas veces neoplasia, y no nos mandan, pues, si como tú dices, es nodular, difusa, si está ulcerada, el tamaño, la coloración, hace cuánto lo tiene, si los ganglios locales por lo menos también la ubicación, ¿no? La ubicación o la edad del paciente, ¿no? O de repente alguna característica que presente desde cuando lo tiene, ¿no? Un poco de la historia clínica, de la información que ellos tienen, ¿no? Porque es como cuando llega pues el cliente con el paciente y uno le empieza a preguntar, ¿no?, desde cuándo lo tiene y qué forma tiene, va evaluando la forma, ¿no? Entonces eso también nos ayuda a nosotros, ¿no? Nos ayuda a nosotros para poder hacer. Claro, no es igual decir pues este nódulo, esta masa la tiene hace un mes o hace 3 años, creció o no creció. Todos esos datos ayudan o te ayudan a ti que haces el informe pues a determinar qué posible neoplasia es o qué tipo de o qué grado de malignidad. Claro, sobre todo porque por ejemplo en SF Laboratorios tenemos la característica de hacer las recomendaciones, ¿no? Cosa que a veces no sucede en otros laboratorios, ¿no? Nosotros podemos recomendar, por ejemplo, que se retire la lesión, ¿no? Que si en la medida de lo posible, si es nodular, si es único, se puede retirar la lesión. Pero si nosotros no tenemos conocimiento de las características que tiene la lesión, yo le puedo decir, sí, retíralo, claro, ¿no?
pero de repente es muy difuso, entonces ¿retirar qué? ¿Le vas a retirar medio miembro? Sí. ¿no? Entonces, claro, entonces hay que, de acuerdo a los datos que nos mandan. Muchas veces antes escuchaba, y hasta ahora poco también, pero antes era más común, vamos a ver si crece. Si crece, vemos si crece o no crece, y dependiendo de eso lo extirpamos o no. Incluso hace pocos días un colega me comentó que otro colega le había llegado una interconsulta y que le habían dicho no lo voy a tocar la masa porque si la toco va a crecer más. Pero no tenía historial de ningún estudio histopatológico ni ninguna citología, nada. O sea, no podemos determinar si una masa pues es maligna o benigna simplemente con verla, ¿no? O eso de también decir, si crece la evaluamos o vamos a ver si crece, eso ya creo que debe de quedar de lado. Toda masa debe ser biopsiada, todo tejido que no sea normal debe ser biopsiado, ¿o me equivoco? Claro, es lo recomendable, porque puede ser que sea una neoplasia maligna, que puede estar pequeña, que puede estar durante mucho tiempo, pero va a depender pues de los mecanismos de defensa que tenga el organismo. Entonces puede ser de que lo mantenga, digamos, a raya, ¿no? Que lo mantenga pequeño, pero en algún momento puede llegar a crecer, así como también hay neoplasias benignas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un lipoma, ¿no? El lipoma es una bolita de grasa que no le hace daño a nadie, ¿no? Entonces puede mantenerse como tal, pero el problema del lipoma es que puede traumatizarse, golpearse, ¿no? Entonces va a empezar a sangrar y eso va a estimular que también pueda llegar a crecer. Entonces, no por el hecho de que sea una neoplasia benigna puede simplemente hacer daño, sino que también las benignas, dependiendo de la ubicación que tenga. Entonces, por eso que siempre se recomienda mejor tener, por lo menos saber, hacerle una pequeña biopsia, y poder determinar, ¿no? Qué naturaleza tiene la masa que tiene, porque ojo, no se confundan de que en realidad si es que es pequeño, así y no crece, ya seguramente que debe ser algo así nada más, que no tiene mucha importancia, pero en realidad es que puede tratarse de una neoplasia maligna, ¿no? Lo que está ahí latente. Entonces siempre es bueno. Pues. El problema es que cuanto más tiempo pase, dejamos que desarrolle más, que se infiltre más quizás, o que crezca, pues, ¿no? A veces cuando no está del tamaño de una sandía, recién ya vienen y quieren operarlo cuando comenzó del tamaño de un limón y pues se pudo operar fácilmente, ¿no? Claro, y también hay el riesgo de que pueda tratarse no solamente de una neoplasia maligna, sino que puede haber hecho metástasis. Entonces, externamente, por ejemplo, puede ser pequeño, pero ya puede haber migrado a otros órganos, ¿no? Entonces, siempre se recomienda hacer una evaluación, ¿no? Ahora que, bueno, por lo menos yo veo que cada vez todos nos preocupamos más por nuestras mascotas o por pues, los animales que nos acompañan, ¿no? Porque ya prácticamente son parte de la familia. Literal. Así es. Muchos colegas, hay algunos que dicen yo prefiero hacer una citología y posterior la biopsia, o es recomendable, ¿sabes qué? Dadas las características de la masa, mejor de una vez biopsia. ¿Tú de qué? Bueno, yo siempre he sido team biopsia, y tú lo sabes, ¿no? Sí, yo siempre he sido, porque eso determina en todo caso si ya es un diagnóstico definitivo, o sea, no hay vuelta atrás, ¿no? Claro que me ha tocado casos en los cuales, por ejemplo, según las órdenes que mandan, dicen que sí, que es un X, una lesión, ¿no? Que es oscura, siempre está oscura, y al momento de hacer la biopsia no tiene nada. O sea, sí tiene algo de hiperkeratosis, pero no tiene otra cosa, ¿no? Entonces, a veces podemos equivocarse, los clínicos de repente no pueden presumir que sea una neoplasia, de repente este colega presumía que podía ser un melanoma, qué sé yo, pero en realidad era simplemente una hiperkeratosis, un proceso inflamatorio, nada más, ¿no? O sea, definitivamente lo ideal es terminar en una biopsia para ver el tejido. Claro, lo que pasa es que las citologías ayudan por lo que es más rápido, pero no es definitivo.
¿no? Te ayudan, te pueden ayudar. Y además, recuerda que para tomar las punciones, y en todo caso se realizan, ¿no? Hay que saber también cómo tomarlas, ¿no? Porque bien puedes decir, no, es un nódulo y tiene las características de neoplasia y todo, y al momento de ser extendido solamente hay células inflamatorias. Ese es un punto importante que tú mencionas. Imaginemos que esta taza es la masa y pues las letras son la neoplasia y todo lo demás los puntitos son células inflamatorias. Si yo no llego a punzar o aspirar de las letras, no voy a ubicar las células neoplásicas. Muchas veces se confunde, ¿no? Que si no hacemos adecuadamente la punción, pues solamente vamos a poder ver líquido inflamatorio o células inflamatorias, y pues simplemente se va a reportar como una inflamación crónica, claro, o una inflamación aguda, según lo que haya, cuando en verdad sí había una neoplasia. Claro, lo que pasa es que nuevamente vuelve a repetir, ¿no? O que, por ejemplo, así como tú dices, la masa o toda la taza puede ser la neoplasia, pero el hecho mismo de que crezca, pues produce inflamación alrededor. ¿Por qué? Porque está matando al tejido bueno, digamos así, o al tejido sano, porque los está reemplazando, ¿no? Los está empujando, los está matando porque quiere esa zona, claro, digamos así. Entonces, muchas veces lo que hacen en las punciones es punzar alrededor, ¿no? Siempre se recomienda, por ejemplo, punzar en el medio o punzar en diferentes zonas, ¿no? Entonces, esto hace de que tengas un campo mucho mayor. Porque si yo punzo de la periferia, pues voy a encontrar solamente inflamación, ¿no? Sí. Pero ojo que si la masa está ulcerada, no vale de nada hacer impronta, por ejemplo. Hacer impronta de la necrosis, de la zona necrosada. Claro. No valdría la pena. Claro, yo digo hacer impronta, ¿por qué? Porque como la necrosis que tiene es superficial, entonces tú, claro, haces difícil. Porque una cosa es que esté ulcerado y que esté el tejido no necrótico, y ahí sí podríamos hacer una impronta, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con eso es un dato importante. Entonces siempre terminar en biopsia es lo recomendable, o lo indicado, mejor dicho. Claro, puedes empezar con una citología, pero de todas maneras siempre se recomienda tener el diagnóstico definitivo, ¿no? Yo me pongo en el lugar del clínico, porque yo también he hecho clínica mucho tiempo, y pues de repente es por el temor del tutor de biopsia, ya le suena a cirugía, anestesia y demás, y en esos casos de repente, bueno, vamos a hacer un procedimiento menos invasivo, más rápido, que demora menos de 5 minutos, y veamos, advirtiéndoles que esto posiblemente va a terminar en una biopsia, ¿no? Si hacemos una citología adecuadamente, la toma de la citología es adecuada y podemos orientarnos a que sí, confirmar que hay células neoplásicas, entonces indicar que esto va a terminar en biopsia. Pero indicándole al tutor que posiblemente en la mayoría de casos este estudio va a ser previo para confirmar la presencia de células neoplásicas, y que para el diagnóstico definitivo se va a necesitar una biopsia. Sí, claro, sería lo más recomendable, ¿no? A veces también por la parte económica, a veces el propietario pues como que duda un poco, ¿no? Pero yo pienso que siempre es recomendable saber a ciencia cierta qué es lo que tiene nuestra mascota, ¿no? El problema es que a veces cometemos el error, muchas veces nosotros mismos. Me ha pasado que sí, tenía una masa hace 3-4 años y ya se la sacamos y ahorita tiene otra. Y la biopsiaron hicieron el estudio, no, la botaron. Entonces, pues, ¿cómo sabes si es lo mismo? ¿Cómo sabes si es una recidiva? Si es la misma neoplasia, es otra cosa? Si no biopsiaste, o sea, todo el trabajo que hiciste de operarlo, sacarlo y demás, no sirvió de mucho si no lo vas a terminar en una biopsia. Claro. Ese es un punto importante. Aparte que también en las biopsias puedes determinar si es realmente encapsulado, o sea, si es que realmente has retirado todo, si en todo caso hacen la biopsia después de la cirugía, o en todo caso si tiene la característica de ser infiltrativo. Porque si es infiltrativo, basta que queden algunas células para que de repente, no inmediatamente, pero sí con el tiempo, nuevamente vuelve a aparecer, ¿no? Nuevamente recidiva. Y se han dado casos en los cuales
indican de que han hecho la cirugía, la han retirado y nuevamente ha vuelto a crecer en el mismo lugar. Sí. ¿No? Entonces ya definitivamente es recidiva, pues no hay Claro, otra. porque las células neoplásicas van a quedar ahí, como decía el reclame, aunque pasen los años, puede crecer de nuevo, así en el mismo punto, ¿no? es. Ya nos comentaste, pero para que quede el concepto bien claro, diferencias entre un tumor maligno y benigno. Claro, bueno, pero las diferencias, pues, como te digo, se pueden inclusive hacer desde el punto de vista del clínico y además desde el punto de vista microscópico, ¿no? Del punto de vista clínico, como te había indicado, es generalmente cuando es una neoplasia benigna, el crecimiento es lento, la masa generalmente es única, tiene la característica de ser nodular, que puede ser móvil también, o sea, tú lo tocas y aparentemente parece de que no está pues enraizado, no está fijo, o de repente simplemente está envuelto por tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, esas características, por ejemplo, en el caso del clínico. Y si es microscópicamente, pues nosotros podemos ver de que las células se parecen mucho, ¿no? Entre ellas, justamente porque las neoplasias benignas se toman su tiempo, digamos así, para crecer, ¿no? Entonces la diferenciación es entre ellas son muy parecidas. Inclusive hay características que son tan parecidas al tejido de origen que a veces es imposible poderlas diferenciar, que es el caso, por ejemplo, del lipoma. Si en la orden no dicen que es una masa y me mandan, por ejemplo, no una citología, sino me mandan, también una citología, si me mandas una citología o una biopsia y lo único que yo veo es células adiposas, yo puedo decir, uy, no, me mandaron el tejido adiposo. Claro. Pero si me dicen, no, que esa es una masa, entonces es un lipoma. Claro. Ese se parece tanto al tejido de origen que es imposible poderlo diferenciar. Y esa es una característica de las neoplasias benignas, ¿no? Y no solamente con células adiposas, ¿no? Con fibras musculares, con fibroblastos, entonces tenemos esa característica, ¿no? En el caso de las neoplasias malignas, sí, el crecimiento, como decía, el crecimiento es rápido, no tienen control, ¿no? Son unas rebeldes, entonces crecen sin control y por el hecho mismo de que crecen tan rápido, el grado de diferenciación que tienen es mínimo porque son indiferenciadas totalmente, o sea, todas crecen como quieren y hacen lo que quieren, ¿no? O sea, son de diferentes tamaños, de diferentes formas, tanto en la célula como en los núcleos, y tienen la característica de no ser nodular, como en el caso de la benigna, sino que son más expansivas, pueden estar sujetas, pueden tener mayor vascularización, o sea, están más irrigadas, ¿no? Entonces, esto hace de que sea mucho más preocupante, ¿no? La presentación. Y microscópicamente, pues de hecho que nosotros vamos a ver esa característica, ¿no? Entonces, por eso es que un tumor metastásico, pues una de las características es que está más irrigado y por ende puede tener mayor probabilidad de migrar a otros tejidos vía sanguínea o vía linfática. Eso es lo que podríamos diferenciar o determinar que es un tumor. Una metástasis es la migración de células neoplásicas de un tejido a otro subyacente o muy lejano, porque vía sanguínea o vía linfática pues puede llegar a cualquier parte. Claro, si es cercano, por ejemplo, es la tercera forma de metástasis, que es por aposición, ¿no? O sea, ¿qué significa? De que, por ejemplo, tengo una neoplasia que puede estar en el hígado y por cercanía a otro órgano que puede estar cerca a él, ¿no? Dentro de la cavidad abdominal, pueden migrar, ¿no? De esa manera. Entonces, eso también se considera, pues, un tipo de metástasis. Entonces, puede haber metástasis muy lejanos o puede haber metástasis que pueden estar cerca. Sí, así es, ¿no? O sea, tengo un ejemplo, tengo una neoplasia que está causando compresión y por ende ascitis o líquido libre, y en ese líquido libre pueden flotar estas células y se pegó y sale. Así es. Por aposición, ¿no? Según tu experiencia, Leonita, ¿cuáles son los órganos donde más frecuentemente se presentan metástasis? ¿Es indistinto? ¿Hay cierta predisposición?
cierta... No, pero es que eso tiene que ver mucho con el sistema linfático o también el sistema sanguíneo, ¿no? Cuando hacen metástasis. Pero generalmente los órganos diana, digamos así, o los órganos más que se ve con más frecuencia es el hígado, vaso, pulmón también, ¿no? Que son los de mayor preferencia, digamos así, pero es por la circulación, ¿no? Debido a la circulación que tienen, ya sea sanguínea o linfática. O sea, si yo encuentro no siempre, pero no es la regla, ¿no? Pero si yo encuentro una neoplasia en hígado, en pulmón o en vaso, ¿es muy probable que sea una metástasis o puede ser que simplemente creció ahí? No, es que también pueden haber lesiones o neoplasias primarias que pueden haberse formado en el hígado. Y al revés también, ¿no? O sea, se forma en el hígado y puede migrar hacia otros órganos, ¿no? Te pregunto eso porque muchas veces escucho, sí, ya no, está en el vaso, está en el pulmón o está en el hígado, no, esto ya es neoplasia, ese ya es metástasis. O sea, no necesariamente, puede ser una neoplasia primaria, como tú dices, de este órgano y no necesariamente es una metástasis. Claro, no necesariamente, porque si presenta una neoplasia, tendría necesariamente que hacer una evaluación completa, ¿no? Una evaluación completa para ver si es que presenta en otros órganos, si es que hay la presencia. Y a veces también ha pasado, tú no me vas a dejar mentir, que vienen algunos pacientes a la consulta y pueden tener, por ejemplo, una neoplasia en glándula mamaria, pero aparte tienen una neoplasia en hígado o en riñón, o bueno, ¿no? En diferentes sitios, o en pulmón. Entonces uno dice, sí, ha hecho metástasis. O puede tener en glándula mamaria, y puede tener en piel, y puede tener en hígado. Entonces dices, es metástasis. Y haces la biopsia de cada uno y son diferentes, ¿no? O sea, no necesariamente tampoco es de que se va a realizar la metástasis, ¿no? Como ha pasado. En el preoperatorio, tocando el tema, en el preoperatorio, antes de la biopsia, ¿se indicaría también entonces un estudio de imágenes, una radiografía y una ecografía? Siempre. De todas maneras. Claro, siempre se recomienda, ¿no? Todo lo que ayude y aporte para poder dilucidar, en todo caso, hasta dónde es la magnitud que se tiene de... No tener sorpresas. Sí, así es, ¿no? De las neoplasias que puedan haber, ¿no? Estas son unas preguntas que me hicieron en un grupo que tengo, que te las haga. Entre el sarcoma, carcinoma y tumor de células redondas, salvo el mastocitoma, se dice que la metástasis pulmonar es poco frecuente. ¿Por qué se dice eso? Lo que pasa es que, como vuelvo a repetir, generalmente es de acuerdo a las vías que tome, ¿no? Es poco frecuente, sí, es poco frecuente, porque tiene que ver mucho con la irrigación sanguínea, la circulación sanguínea, la circulación linfática también, ¿no? Entonces esto hace de que no se presente con tanta frecuencia, ¿no? Pero sí hay otros neoplasias, disculpan que te interrumpa, pero hay otras neoplasias como por ejemplo próstata, que pueden llegar a pulmón, por ejemplo, ¿no? Glándula mamaria pueden llegar a pulmón, que generalmente siempre se van a pulmón, digamos así, ¿no? Tienen esa afinidad, digamos, pero es en realidad por circulación, ¿no? O sea, las prostásticas, ya me asustaste. Entonces, no subestimar porque bueno, está súper lejos, y digamos, pues no, pero viajan, pues. Viajan por vía linfático sanguínea. Así es. Entonces, aprovechando también que mencionaron aquí en la pregunta del mastocitoma, pues tener mucho cuidado. Me acuerdo hace muchos años nos encontramos en un curso de oncología, y el ponente fue clarísimo, dijo: el mastocitoma es el peor de todos, o uno de los peores, porque se parece a cualquier cosa, ¿no? A veces decimos, no, es un lipoma, y lo dejamos ahí, y no es un lipoma, es un mastocitoma que se parecía a un lipoma, o que se parece, ¿no? Porque va a seguir sucediendo. Por eso es que tener cuidado, y mucho cuidado con esto, con los diagnósticos. Y con el mastocitoma, pues hay que tener muchísimo cuidado, no subestimarlo, que sí, dejarlo ahí, o que parece un lipoma cuando no lo es.
Claro, hay mastocitomas que sí son bien característicos, como el que me enviaste las fotos, creo que el día de ayer, si que no me equivoco. No, ayer fue un TBT, el anterior. El anterior, sí, que están lindas, ¿no? Bueno, yo digo lindas porque siempre me gusta ver claro. Cómo están las células neoplásicas y es característico porque se ve pues los gránulos, ¿no? En el citoplasma, inclusive extravasándose de él, pero hay que considerar que en el mastocitoma también hay la presentación o la variedad de que no necesariamente presentan gránulos en la cantidad excesiva que uno podría ver. Pueden no tener gránulo, inclusive pueden ser sin color inclusive, entonces por eso que y pueden los mastocitomas pueden tomar diferentes formas, ¿no? Celular, entonces por eso se decía de que pueden parecerse mucho, ¿no? Entonces, puedes equivocarte. Sí, puede confundir, por eso siempre hacer el estudio, no sobre suponer o no subestimarlo o no es un lipoma, no, puede ser, pero no estás seguro, no tienes un microscopio en el ojo, ¿no? Así que siempre hacer el estudio, no subestimar estas masas. Otra pregunta que me hicieron que te haga es el término biopsia incisional, excisional de una masa, perdón. ¿A qué se refiere? Ya, cuando hablas de biopsia incisional es de que solamente de toda la masa retiras un pedacito. Retiras un pedazo nada más, claro. Y siempre se recomienda, por ejemplo, retirar un poco del tejido sano, que sí la mayoría lo hace, ¿no? Lo hace muy bien, ¿para qué? Retirar un poquito del tejido sano y también el tejido que está dañado, ¿no? Entonces ahí se puede hacer inclusive la comparación. Mientras que la excisión, una biopsia excisional es de que cuando retiras todo, ¿no? Haces tu cirugía y lo retiras todo y lo mandas pues a que le realicen la biopsia, ¿no? Cuando es una incisión también es importante que tengan bordes quirúrgicos. ¿Hay una medida que indicas? Sí, siempre se recomienda que debe tener, porque a pesar de que digan de que es nodular, que es encapsulado, ya ha habido casos en los cuales al momento de hacer la evaluación microscópica se ha visto de que sí, puede estar encapsulado, pero no todo. Claro. Entonces puede tener una parte que no necesariamente está encapsulado, claro, ¿no? Que llega a ser infiltrativa. Entonces por eso que se recomienda, antes se recomendaba inclusive hasta 3 centímetros, ¿no? Tanto de los lados como de profundidad, ¿no? Ahora dicen que debe ser 1,5 a 2, ¿no? De repente para no serlo tan traumático tampoco, ¿no? Pero siempre se tiene que tener estos bordes quirúrgicos. Otra pregunta es, ¿las lesiones nodulares en hígado o vaso de pacientes con tumores malignos no se consideran a estas como tal? ¿Podrían comentarnos por qué? Es la pregunta que me dijeron. ¿Que no se consideran como tal? A ver, te la repito. Es media confusa, pero me pareció interesante. Las lesiones nodulares en hígado o vaso de pacientes con tumores malignos no se consideran a estas como tal. ¿Podrías comentarnos el por qué? Ya. O sea, según lo que yo entiendo es de que, por ejemplo, tenemos pacientes en los cuales ya se les ha diagnosticado neoplasias malignas, pero aparte tienen la presentación de nódulos. Y muchas veces, en realidad, esos nódulos son simplemente nódulos hiperplásicos. ¿Qué significa? De que el órgano, por el hecho mismo de que está siendo dañado, está tratando de proliferar células nuevas y células sanas, ¿no? Entonces esto hace de que exista en la superficie muchas veces esas pequeñas nodulaciones, ¿no? Pequeñas nodulaciones, pero no todas las nodulaciones significa que son neoplasias, ¿no? Pueden ser nódulos hiperplásicos nada más, ¿no? Que es una respuesta del órgano. Como pueden, también tenemos, muchas veces hacemos exámenes de imágenes y muchas veces podemos tener un hígado aparentemente sano y con las células infiltradas, ¿no? Las células neoplásicas pueden estar infiltradas y aparentemente el órgano está sano, ¿no? También podría darse eso. No todas las lesiones son evidentes. No todas. Uy, sería excelente, por ejemplo, que a todas se les hiciera un TAC, por ejemplo, ¿no? Una tomografía. Claro. Si es que el costo sería como un hemograma capaz. Pero... Sí, es difícil, pero algún día.
Tenemos una masa o neoplasia que presenta un grado moderado o alto de inflamación. Me dicen, en tu experiencia, ¿qué debemos hacer en esos casos? ¿Bajamos la inflamación? ¿Hacemos la biopsia de una vez? ¿Cuál es lo indicado? Bueno, eso va a depender de la evaluación que haga el clínico. Si ves que en realidad la inflamación es muy severa, siempre se debe bajar primero la inflamación, ¿no? Se debe bajar la inflamación. Hacer el tratamiento para bajar la inflamación, pero que no le sorprenda que también baje la masa, ¿no? Va a bajar si es que en todo caso es un nódulo, porque también ha sucedido eso, que por ejemplo llega un paciente a la consulta y uno le receta, ¿no? Le hace el tratamiento de antiinflamatorios, antibióticos y baja. Pero terminas de hacer el tratamiento y nuevamente empieza a crecer, ¿no? Entonces estás en ese juego que le pones y que nuevamente crece y que nuevamente y así. Y es que en realidad lo que estás bajando es la inflamación, más no la neoplasia. Así es. Entonces en estos casos, si hay una inflamación muy fuerte, para quedar claros, bajo la inflamación, hago el protocolo para bajar la inflamación e inmediatamente logre bajar la inflamación, hago la biopsia. Así sería mejor, ¿no? Para evitar tener demasiado, para que no nos no nos lleve ¿no? a evaluar más células inflamatorias que otra cosa. Exacto. Bueno. Algunos colegas también ya sabemos que la esterilización temprana, edad temprana, pues reduce o casi es nula la presencia de tumores mamarios en hembras. Pero muchas veces también hemos escuchado, ya es menos, pero por ahí sí lo he escuchado todavía, que pues entonces si se da el caso de que no la esterilizaste a una edad temprana, la gestación tiene cierto nivel de protectivo a nivel de neoplasias mamarias, porque supuestamente la teoría era, tú desmiéntemela si no es así, que pues al tener la lactancia, todas esas células que están en los conductos galactóforos pues van a tener como se podría decir, pues un arrastre, se van a eliminar todas estas células que podrían tener cierto grado de malignidad y por eso tiene cierto grado de protección. Y se la pasas a la cría. Y se la pasas a la cría. No es un mito. No, sí, confirmado. No. Es difícil porque generalmente... Te rías, te la pregunto porque la he escuchado más de una vez. Claro, sí. Antes inclusive también se decía bastante de esto, ¿no? Inclusive se decía de que, por ejemplo, para que no tenga, qué sé yo, la presentación de piometra, no sé, pues hazla cruzar 2 veces por lo menos, que tenga crías 2 veces y después de eso ya, ¿no? Ya está inmune. Pero en realidad no es así, ¿no? Va a depender de la naturaleza que tenga. Ahora, dentro de las neoplasias en glándula mamaria, bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Sí. Hay diferentes tipos y muchas veces la glándula mamaria, cuando está tomada o afectada por una neoplasia, ya no tiene la función, o sea, pierde la función, que es la de producción de leche, ¿no? Entonces, como que tampoco no creo que ayude mucho el darle de lactar a la cría. O sea, decían, en teoría era antes de que presente la neoplasia, o sea, como un mecanismo de defensa o de prevención, de preventivo, no cuando esté ya la neoplasia, sino cuando como un método preventivo o profiláctico, pues no sé, es que esto protege, tiene cierto nivel protectivo. Esto creo que viene extrapolado de humanos, ¿no? Que se decía que sí, la lactancia tiene cierto grado de protección. Yo creo, no sé si será verdad en humanos, pero creo que de ahí se extrapoló esto como lo hacemos muchas veces a la carrera, ¿no? Otra es la evaluación TNM de las neoplasias. ¿A qué se refiere? Bueno, la clasificación TNM es una clasificación que se dio hace mucho tiempo y aún así sigue vigente, es desde 1940, una cosa así, 43, hace poco. Es un tipo de evaluación que se hizo en Francia y que todavía continúa vigente porque tiene mucho que ver con la naturaleza, el tamaño de la neoplasia, que sería el T,
¿no? Y el N significa si es que está o no afectado los linfonódulos, ya sea regionales, a distancia o todavía mucho más a distancia. Y la M significa es si hay o no metástasis, ¿no? Entonces, de acuerdo al tamaño, por ejemplo, es si el tamaño y la ubicación, ¿no? Si es que el tamaño es in situ y solamente se mantiene pequeño, si es que en todo caso tiene más de 2 centímetros, más de 3, más de 4, ¿no? Entonces, de acuerdo al tamaño, ¿no? Y a la ubicación que tiene. Si solamente está en el órgano, ¿no? Si solamente se encuentra en el órgano. Y además de eso, la clasificación N es si está afectado los ganglios regionales, si no está afectado los linfonódulos, si está afectado los regionales, si está afectado los que están más cercanos o si es a distancia. O sea, esa evaluación la hace el clínico. Sí. Y te la reporta a ti como patólogo para que tú la tengas en consideración. Claro. Por lo menos lo que pueda dilucidar, ¿no? Claro. Porque en realidad sí puede, por ejemplo, tomar el tamaño, ¿no? El tamaño es muy fácil porque uno inclusive puede utilizar una pequeña regla, ¿no? O más o menos decir, bueno, aproximadamente tiene tanto de tamaño, ¿no? Y evaluar, pues, ¿no? Evaluar los linfonódulos, ¿no? Regionales, entonces claro, para ver si está. Claro. Y el tema de la metástasis sería que si encuentra una masa pues en algún órgano, sea ecográficamente o por radiografía, lo reporten como se encontró posible, porque no podemos saber o confirmar que es lo mismo, ¿no? Así es, ¿no? Claro, lo recomendable sería, por ejemplo, si tú encuentras si tú ves que externamente tiene una masa y de repente en la ecografía ves que tiene otra, pues sería excelente que pudiera mandar las 2 muestras, claro, para ver realmente si proceden del mismo origen, si es la misma neoplasia o en todo caso son neoplasias diferentes, que también se ha dado, como te decía, en el caso, ¿no? En el caso de órganos internos, pues a veces puedes hacer una cirugía invasiva, es complicado, pero en estos casos sí, a no hacer nada, una biopsia sí o sí. Si encontramos una masa o tejido en órganos internos, pues tenemos que hacer una biopsia por aspiración de aguja fina, un PAP, de todas maneras. Claro, se podría hacer una citología, ¿no? Acompañada de la biopsia, pues, de la masa externa que estamos viendo, claro, si es que la tiene, ¿no? Para que así ya no sea tan invasiva, tan agresiva, ¿no? Y para incidir o para ser un poquito más incisivos en el tema del TNM con los colegas, ¿qué tanto crees que te ayude en el reporte? ¿Es importante, significativo? Sí, claro que sí, ¿no? Yo creo que toda información que nos pueda brindar el colega, el clínico, siempre va a ser importante, siempre, ¿no? Desde lo mínimo, como por ejemplo la edad, ubicación, hasta lo más pertinente, que sería, por ejemplo, el tamaño, la forma, ubicación, ¿no? A veces inclusive yo les digo, simplemente mándame 4 cosas: tamaño, forma, ubicación y consistencia. 4 cosas, ¿no? 4 cosas: tamaño, forma, color y consistencia. Entonces eso hace que también nos ayude, ¿no? Aparte de la localización, ¿no? Porque ya mi bola de cristal ya está que se quiebra. Sí, ya está. Obviamente tamaño, forma y ubicación ya sabemos, pero dirán, ¿y el color y la consistencia? ¿Por el qué color no? Externamente. El color, ¿por qué? Porque muchas neoplasias toman algunos colores característicos, ¿no? Si son externos, por ejemplo, ¿no? En el caso de ser un melanoma, un hemangioma, generalmente son mucho más oscuros, ¿no? Son más oscuros. No significa que el hemangioma va a ser una neoplasia sangrante o que va a ser roja, ¿no? Muchas veces es oscura, nada más, ¿no? Entonces eso también ayuda. ¿Y la consistencia, me decías? Sí. Pues mencionaste tamaño, forma, ubicación, la color consistencia y consistencia es que uno al momento de hacer la evaluación, la palpación, pues puedes saber si es blanda, líquida, si es quística, por ejemplo, ¿no? Hay algunos médicos que agarran y dicen, sí, es una masa, es un nódulo quístico. Y ya, entonces nosotros más o menos pensamos de que se trata de una cavidad, ¿no? A diferencia, si es simplemente nodular.
porque generalmente es una masa que es un poco más compacta, ¿no? Si es dura, o si es mucho más blanda, o si está fija, o es móvil, por ejemplo, también, ¿no? Para hacer quiste, creo, desbúrrame si no es así, quiste tiene que ser que tiene un recubrimiento epitelial, ¿o es? Sí, pero sobre todo si es externamente, tú lo ves como si fuera como si tuviera líquido dentro de él, como si fuera una ampolla, pero recubierto por piel, ¿no? Porque si yo tengo acá una masa y lo toco y está aguadita, digamos, es que porque tiene lo más seguro es que tenga líquido. Ahora, ese líquido puede ser, pues, de todo, ¿no? Puede ser sangre, puede ser pus, puede ser, qué sé yo, ¿no? Líquido inflamatorio, ¿no? Puede ser un exudado. Entonces, ahí sí realizar una punción, ¿no? Un PAP. Entonces vamos a hacer una publicación de repente con esto de la TNM para que lo pues tengan en cuenta para que lo tengan en cuenta y darles un poquito más de información a los colegas. Para refrescarles, porque en realidad sí, eso también lo han aprendido pues en su época en patología, ¿no? Y a los que estaban pues recién salidos, más frescos todavía. Claro, claro que sí. El conservación, ese punto también es importante, conservación y transporte de las muestras para histopatología. Sí. Porque muchas veces, Miguel, tengo una biopsia para que recojan, pero se me acabó el formol. ¿Cómo hago para conservarla? ¿Cómo hago para transportarla? Ese es un tema importante porque si el tejido se daña o se deteriora, pues al momento de hacer los cortes histológicos, pues van a salir cortes malísimos y por ende, pues la interpretación que tú le puedas dar o el patólogo con quien estén trabajando, pues la interpretación no va a ser la más idónea. Claro. Bueno, va a depender también del tamaño y del tamaño que tenga la muestra, ¿no? Si de repente han retirado la neoplasia completa, algunos, por ejemplo, lo guardan en el refrigerador. Puede durar, sí, 24 horas, o si no, en todo caso, si es una pequeña porción, pues colocarla en alcohol, pero solo 24 horas nada más, porque si no, después de eso se empieza a desecar demasiado y va a perder la forma la célula. Entonces, si no tengo formol, que no debería pasar, pero por OB no tengo formol, alcohol de 90, pero siempre un poco rebajado, ¿no? 75, perdón, pero rebajado. Más o menos esa proporción. Generalmente es mitad-mitad. 50 por 50, ¿no? O sea, del 75% al 75%, perdón. Sí. 1-1. Sí, uno de agua, uno de alcohol. ¿No? Pero siempre es bueno pues tener un poquito de formol, ¿no? Porque en realidad el formol no se utiliza mucho. O sea, el formol simplemente vas a utilizar una medida de formol y 9 de agua, ¿no? O sea, claro, un litro de formol que compras en la farmacia te dura claro, el años. Formol está al 40%, si no me equivoco, ¿no? Sí. Entonces es es poco lo que uso, así que yo tengo un litro de formol hace ¿no? Que utilizo un poquito. Igual en el laboratorio y con el laboratorio que trabajan, estoy seguro que si ustedes ya tienen porque una biopsia no te llega de emergencia, no haces una biopsia de emergencia, ya puedes prever y pues y llamar, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer una biopsia o una cirugía y posiblemente voy a tomar una biopsia, puede entrar un material y dentro de ese material el laboratorio tiene toda la obligación de dejarte el material, en este caso el formol, ya rebajado para que tú simplemente... Claro, y tampoco no te va a dejar un galón, pues ni un litro, claro. Es suficiente que te dejen, pues 100 ml es suficiente, ¿no? Va a depender, a menos pues, porque sí hay algunos clientes que dejan, por ejemplo, hacen una esplenectomía y te dejan todo el vaso, entonces sí. ya, vale. ahí sí, ya necesitas pues de todas maneras. En esos casos en que tengo una masa muy grande, tomar una porción de tejido sano y una porción de tejido, en este caso de un vaso que le hicieron una extracción del vaso, pues de la parte alterada y de tejido sano. Sí. Y cuando uno utiliza para conservarla, siempre es recomendable lavarla un poco y que no tenga mucha sangre, porque generalmente la sangre tiende a degradar el líquido, entonces no lo va a conservar como debería, sino lo más seguro es que va a empezar a degradarse mucho más rápido. ¿Ese lavado con suero fisiológico? Sí, puede ser con suero, puede ser con lo que tengas, con agua, por favor, ¿no? Con lo que tengas, que es un caldo, pero sí. El tema con el alcohol es que deshidrata mucho la muestra, ¿no? Sí. O sea, conserva pero deshidrata mucho. Claro, por eso la que muestra. En realidad
24 horas yo pienso que es lo recomendable. Y en el caso del formol, que usemos adecuadamente el formol, ¿cuánto tiempo? Porque muchas veces el tutor no te accede inmediatamente a o haces la cirugía o encontraste una neoplasia y te dice déjame masticarlo o déjame pensarlo y no te aceptó en el momento. ¿Cuánto tiempo le podrías decir, bueno señor, yo tengo un día, 3 días, 4 días para que usted tome la decisión si hacemos la biopsia de este tejido o no? ¿Cuánto es el tiempo máximo que podemos conservar la muestra sin que se deteriore en formol? En formol sí puede durar bastante tiempo, pero lo recomendable siempre es durante la semana. O sea, más de 7 días no tampoco, ¿no? Para que puedas tener una mejor biopsia, ¿no? Y poder pues hacer el estudio. Y en el caso del alcohol sí 24 horas. Sí, 24. Y si quiero extender ese tiempo, podría ser que pueda pasar esta muestra que estuvo en alcohol, ¿la puedo pasar a formol? Sí, o ya no? Sí. O sea, de emergencia alcohol y después si la quiero conservar un par de días más, puedo hacer la jugada al formol. Así es. Genial. Entonces ya nos diste los tips para la conservación de la muestra. Bueno, Liana, recomendaciones finales para los colegas que nos van a escuchar. Bueno, o ver y escuchar. Claro, ¿no? Bueno, de repente siempre solicito a los colegas que son clínicos, yo creo que todos hemos sido clínicos, seguimos siendo clínicos, siempre de que cuando manden las muestras, pues tratar en la medida posible de que sea acompañado de la orden, pues que tenga por lo menos lo básico que hemos conversado, ¿no? O sea, algunos datos que de repente nos pueden ayudar a poder dilucidar en todo caso cuál es el diagnóstico definitivo, ¿no? Eso es sobre todo lo más importante, ¿no? Tener esa comunicación entre el clínico y el patólogo para poder determinar en todo caso cuál es el diagnóstico definitivo y también para que darle pues la opción y las herramientas para que puedan pues hacer el tratamiento adecuado, ¿no? De repente es simplemente la decisión completa, retiro completo Claro, entonces siempre tener esa comunicación que incluso puede ser antes, durante o después, como decimos, una biopsia puede ser una cirugía de emergencia que oye, no te voy a llamar a las 2 de la mañana, pero muchas veces las biopsias son cirugías programadas, son procedimientos que los agendamos y tenemos la oportunidad, todos tenemos una cámara en el celular, le tomo una foto y ¿sabes qué? Mira, es una sandía, ¿qué procedimiento hago? ¿Qué muestra te mando? ¿Qué porción? O sea, toda esa comunicación es importante y creo que la idea es llegar al diagnóstico acertado, ¿no? Por eso es que la comunicación en estos casos es básica. Claro, y sobre todo la información que puedan dar en las órdenes, ¿no? Porque hay algunos que solamente, colocan, algunos ni el nombre de la mascota cuando no lo colocan. Vacía, ¿no? y la otra. Sí, entonces, digo, es un poco... Lo que nosotros ya hemos llegado al punto de que si no me mandas la hoja por lo menos con lo básico. Información con lo básico, la dejamos en stand-by. O hacemos por el tema de, como tú dices, pues de los tiempos, hacemos la lámina, pero el estudio no llega a tus manos hasta que no tengamos la orden completa, porque ya ha pasado, ¿no? Que con datos muy básicos después, oye, pero si esto era así, o ¿por qué me reportaste esto? Sí. Pero, oye, como te dice ya, mi bola de cristal ya está... Ya está quiñada, ya no se ve bien. Tiene fecha de vencimiento. Así que pues es importante esa información, no porque el patólogo, en este caso tú o quien sea no tenga la experiencia para reportarte lo que ves, sino que la información va de la mano con lo que tú estás viendo en la lámina. Lo que estás viendo al microscopio, tiene que ir de la mano con la información que el clínico te está dando. Sí, eso es correcto, ¿no? A veces inclusive yo veo las láminas, ¿no? Y digo, veo por ahí algunas estructuras que yo digo, sí, esto es tal cosa, ¿no? Esto puede ser piel, o puede ser mucosa, o puede ser tal o tal órgano, ¿no? Que a veces sí, pero también hay que recordar que muchas veces nos mandan la lámina ya hecha o la biopsia solamente de la lesión. Exacto. Entonces yo ya no puedo saber si es de tal o cual órgano, simplemente veo la lesión, ¿no? Veo la lesión como tal. Entonces siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno de todas maneras. Claro, porque hay tejidos que pues obviamente tienen características propias
pero hay otros que se pueden parecer mucho, ¿no? Así es, ¿no? Como el caso de los carcinomas. Carcinomas, por ejemplo, pueden estar, en varios lugares, ¿no? No necesariamente. Como ha pasado, ¿no? Que he dado el diagnóstico de carcinoma y me dicen, no, pero era en glándula mamaria, pero sigue siendo carcinoma, o sea, no hay cambio, o sea, el diagnóstico sigue siendo el mismo, el órgano puede ser diferente, ¿no? Pero de todas maneras te deja un poco así, pues siempre la información es importante. No cuesta nada llenar la hoja. Así es. Bueno, Lenita, muchísimas gracias. Esta va a ser espero una de muchas, así que pues hay mucho más por hablar, pero te agradezco la oportunidad de haber compartido y que nos hayas dado mucha información sobre esto, y bueno, agradecerles a ustedes y esperarlos en un próximo programa. Chao.